A veces el grito más grande es el silencio. Hoy conocerás la historia de un niño que no corrió, no habló, no pidió ayuda. Simplemente miró y escribió. Pero lo que guardó en ese viejo cuaderno lo cambió todo. Prepárate para descubrir la verdad que muchos optaron por ignorar y para recordar algunas señales nunca deben dejarse atrás. Lucas tenía solo 10 años, pero llevaba un peso en los ojos que no muchos adultos podían soportar. Mientras otros niños corrían, jugaban y disfrutaban del ruido natural de la infancia, él permanecía sentado, casi inmóvil. Era como si tuviera miedo de ocupar demasiado espacio, como si su presencia ya fuera una molestia. Cuando sus compañeros se reían, él se limitaba a mirar. Cuando le preguntaban algo, pasaban unos segundos antes de que él respondiera, si es que respondía. La maestra solía decir que era tímido, tal vez solo necesitaba tiempo, pero no fue timidez, era algo más profundo, silencioso y asfixiante. Si hubo un lugar donde Lucas pareció escapar durante unos minutos, fue en ese viejo cuaderno. Una espiral desgastada, con hojas amarillentas, algunas rotas, otras dobladas de tanto uso. Escribía todos los días, en cualquier intervalo. Nunca mostró lo que escribió a nadie. Protegió el cuaderno como si fuera un secreto, como si allí estuviera guardado algo que el mundo no podía saber. Y, efectivamente, así fue. El cuaderno no estaba compuesto de historias, era una de verdades ocultas. La profesora, con buenas intenciones, intentó acercarse. Dijo que tenía alma de escritor, animaba a la lectura y le pedía ensayos. Lucas siempre entregaba los mensajes en silencio, sin levantar la vista. E incluso cuando lo elogiaron, su expresión no cambió. Era como si cualquier forma de afecto despertara más miedo que consuelo. Una mirada más cercana vería que algo andaba mal. Pero, como en muchos otros casos, la escuela estaba demasiado ocupada y Lucas estaba demasiado callado para ser un problema. Y los niños tranquilos rara vez llaman la atención. El silencio de Lucas era más que una característica, era una protección. Era una manera de no provocar ira sobre sí mismo. Dentro de ese pequeño cuerpo había un alma en constante alerta. Cada palabra podría malinterpretarse, cada ruido podría generar un castigo. Por eso optó por permanecer en silencio. Pero el silencio no era ausencia, fue un grito ahogado. Y, sin nadie que lo escuchara, encontró que el papel era el único lugar seguro para decir la verdad. Una verdad que pronto saldría a la luz de forma brutal. Era una mañana cualquiera, como tantas otras. Los niños entraron a la habitación arrastrando mochilas, peleándose por sillas, riéndose a carcajadas. Lucas, como siempre, caminó lentamente hacia su escritorio. Pero ese día algo salió mal. Al final de la clase, mientras todos corrían al recreo, él dejó su cuaderno sobre la mesa. Fue la primera vez. La profesora, al ver el cuaderno allí, vaciló. Conocía bien el apego del niño hacia ese objeto. Solo pensó en guardarlo para más tarde, pero por instinto, o quizás por algo mayor, lo abrió en la primera página garabateada. Lo que vio allí no fue un ensayo cualquiera. No eran cuentos de fantasía, ni informes escolares. Eran frases cortas, directas, escritas con fuerza y prisa. Hoy estaba castigado en la oscuridad. Si lloro, no comeré. Mi mamá dice que me duele la voz. Las palabras, incluso simples, tenían el peso de 1000 golpes. La maestra sintió que se le revolvía el estómago. Las manos empezaron a temblar. Esto no era ficción, eran relatos reales, vivencias de un niño que gritaba pidiendo ayuda sin alzar la voz. Cada frase era un grito silencioso de ayuda. Pasó más páginas. Cada uno trajo algo peor. Frases sobre el hambre, sobre el miedo, sobre la soledad. Dibujos de una habitación sin ventana,
Un muñeco con cinta adhesiva sobre la boca, un ojo tachado, como si alguien no quisiera ver nada más. Era como leer un diario de tortura emocional, pero escrito por un niño. Se preguntó, ¿cómo no lo había visto antes? Como nadie se había dado cuenta, era como si Lucas supiera que solo entonces alguien lo escucharía. Si se olvidaba por un momento de proteger lo que más le dolía. En ese momento, el maestro ya no era solo un educador. Él fue un testigo, un adulto que por casualidad o por providencia había sido elegido para abrir los ojos a todos. Sabía que ese cuaderno no podía ser ignorado. Sabía que no era suficiente hablar. Eso fue más allá. Esas páginas exigían acción y, aun con el corazón apesadumbrado, respiró hondo y decidió hacer lo que los adultos tan a menudo no hacen: actuar. Porque allí, frente a ella, estaban las pruebas que Lucas nunca tuvo el valor de decir en voz alta. Y ahora alguien finalmente lo había leído. Después de encontrar el cuaderno, la escuela intentó actuar con rapidez. Llamaron varias veces a los tutores de Lucas, pero nadie respondió. Enviaron notas en la mochila, intentaron hablar al salir de clase. Nada. El silencio de la familia era tan denso como el del propio niño. Algunos empleados sugirieron esperar un poco más. Otros pensaron que se trataba simplemente de un problema doméstico. Pero para Lucas, cada minuto que pasaba sin ayuda era una eternidad dentro de la pesadilla. El tiempo, para quienes sufren, no avanza, pesa. Entre los compañeros hubo comentarios que antes solo sonaban a infantilismo o burla. Algunos decían que Lucas olía mal, como si no se hubiera duchado. Otros, que se pasaba horas mirando al suelo, perdido sin reaccionar. Algunos intentaron provocarlo, otros simplemente se alejaron. Nadie sabía cómo lidiar con ese chico diferente. Y la diferencia en la infancia a menudo se ve como motivo de desprecio o indiferencia. Lo cierto es que, ante la mirada de todos, Lucas dejó pistas, pequeñas grietas en tu máscara de silencio. Pero, como ocurre en tantas historias trágicas, las señales fueron ignoradas. El sistema educativo, sobrecargado y a menudo ciego ante el dolor invisible, no pudo actuar a tiempo. Los padres de colegas solo comentaban entre ellos y nunca preguntaban directamente. Los profesores, estancados en la burocracia, pensaron que tal vez se trataba de un problema en casa y continuaron con sus vidas. Y así, Lucas continuó día tras día, disolviéndose en un mundo donde la tristeza estaba normalizada, donde la apatía se interpretaba como timidez, donde el olor a abandono no era suficiente para dar la alarma. Lo que nadie entendió fue que Lucas no era solo un niño triste, era un niño superviviente. Cada mirada en blanco, cada silencio prolongado, cada gesto retraído fue una adaptación, un código de supervivencia. Había aprendido que menos movimiento significaba menos castigo. Esa menos voz significaba menos dolor. No solo estaba triste, resistía lo mejor que podía. Pero resistirse solo, cuando se es pequeño, sale caro. Y cada segundo que ignoraba lo obvio, el abismo dentro de él se hacía aún más profundo. Cuando finalmente decidieron llamar a las autoridades, ya era demasiado tarde para borrar las marcas que había dejado el sufrimiento. Un discreto coche policial se detuvo frente a la modesta casa donde vivía Lucas. Desde la acera ya se sentía el abandono, el pasto alto en el patio, la pintura descascarada, la puerta cruje al menor contacto. Cuando la policía entró, se encontró con una escena que quedaría grabada para siempre en sus memorias. La casa estaba en silencio, como si cada pared absorbiera el sonido. Y, en un rincón de la cocina fría y sucia, allí estaba Lucas, deshidratado, con la ropa manchada, acurrucado como un animal asustado.
Sus ojos, cuando los abrieron para mirar a la policía, ya no brillaban. Eran profundos, opacos, como si ya hubieran visto todo lo malo que la vida podía ofrecerles. La piel pálida y los labios secos decían lo que la boca no tenía fuerzas para decir. No lloró, no pidió ayuda, no se movió, solo miró, esperando lo peor. Por el suelo circulan trozos de comida vieja e insectos. A su alrededor, una cocina sin vida, donde cada objeto parecía ser un testigo mudo del abandono y la violencia. Lucas era, en ese momento, el retrato más crudo de la soledad y el abandono. Los agentes exploraron la casa y encontraron la habitación de Lucas, cerrado, pero no desde dentro. La cerradura estaba por fuera, como una celda. Cuando forzaron la entrada, lo que vieron fue un espacio pequeño y sin ventilación donde el aire parecía más pesado de lo normal. No había juguetes, no había libros, solo un colchón roto, tirado directamente al suelo sucio, sin sábanas ni almohada. Y en las paredes, marcas de clavos, arañazos profundos y desesperados, como si, en algún momento, Lucas hubiera intentado salir. Pero nadie respondió. Allí, en aquella habitación, fue como si el tiempo se hubiera detenido, como si la infancia de Lucas hubiera sido arrancada a la fuerza y encerrada junto con él. Ningún sonido, ningún olor a comida, ninguna señal de que esta casa hubiera conocido alguna vez el amor. Solo un niño que sobrevivió en silencio, soñando con una puerta abierta que nunca llegaría. Ese día, sin embargo, por primera vez se abrió la puerta no al castigo, sino a la liberación. Aún así, lo que le habían hecho no se podía deshacer tan fácilmente, porque algunos daños no se limitan solo a la piel, se arraigan en el alma. 2 días después de la operación de rescate, encontraron a la madre de Lucas en un pueblo vecino. No parecía preocupada ni culpable. Cuando los agentes le preguntaron por el niño, ella se encogió de hombros y dijo que siempre fue problemático, que inventaba dramas para llamar la atención. Era como si estuviera hablando de un objeto que había fallado y no de su propio hijo. Sin emoción, sin remordimiento, solo frases frías y ensayadas, como si estuviera más preocupada por limpiar su propia imagen que por explicar lo que realmente estaba pasando en esa casa silenciosa y oscura. El padrastro, interrogado poco después, estaba aún peor. No dije casi nada. Se cruzó de brazos, mantuvo la mirada fija en la pared y solo murmuró respuestas secas. Cuando se le preguntó sobre la habitación cerrada, solo respondió: necesitaba aprender. Ningún rastro de culpa, ningún signo de humanidad. Para él, castigar, privar, asustar, todo era parte de enseñar respeto. En sus mentes retorcidas, el sufrimiento de Lucas era visto como algo merecido, algo necesario. Pero lo que el niño llevaba a cuestas no era disciplina, era tortura emocional y abandono absoluto. Los cuadernos encontrados fueron tomados como prueba. En cada página, un retrato de una infancia robada, relatos detallados de días enteros encerrados en la oscuridad, de comidas negadas como castigo, pasar horas arrodillados sobre tapas de botellas a modo de lección. Cada frase, cada dibujo, cada lágrima seca sobre el papel hablaba más que cualquier excusa. Eran testimonios que gritaban lo que a Luke no le permitían decir. No fue un invento, fue una vida de sufrimiento documentada con la cruel inocencia de un niño que solo quería ser amado y escuchado. Ninguna justificación podría borrar lo que se hizo. Ninguna excusa podía convertir en normal lo que era monstruoso. Dada la evidencia, lo único que quedó fue la frialdad de los atacantes expuestos. El silencio forzado que impusieron a Lucas ahora les resultó contraproducente. Esta vez, a través de documentos, testigos y la indignación pública.
y por primera vez empezaba a escucharse la historia del niño olvidado en un cuarto oscuro. Pero el daño ya estaba hecho, porque hay dolor que ni el tiempo puede coser. Hay traumas que ni toda la justicia del mundo puede borrar. Lucas fue acogido por los servicios sociales el mismo día de su hallazgo. Después de días de observación médica y psicológica, fue enviado a una nueva familia, una de las que se ofrecen a acoger a niños destrozados en todo el mundo. El nuevo hogar estaba tranquilo y seguro. No hubo gritos, ni puertas cerradas, ni habitaciones oscuras. Pero para aquellos que han vivido con miedo durante tanto tiempo, la seguridad no llega de repente. Cada gesto amable fue recibido con sospecha. Cada sonrisa parecía una trampa. Lucas ya no lloró. No pedí más. Simplemente existió, silencioso como siempre, pero ahora sin siquiera la esperanza que alguna vez se puso por escrito. Sus nuevos cuidadores intentaron poco a poco ayudarle a redescubrir su infancia perdida. Le obsequiaron juguetes, libros, juegos y, en un gesto lleno de amor, también le ofrecieron una libreta nueva y lápices de colores. Pensaron que, tal vez, escribiendo o dibujando, Lucas podría exponer lo que aún le dolía por dentro. Pero se limitó a mirar el material, con esos ojos profundos y tristes, y lo dejó todo a un lado. Ya no había sed de expresión. La escritura, que alguna vez había sido su única vía de escape, ahora era una prisión que no quería volver a visitar. Escribir significaba recordar, y él solo quería olvidar. Cuando insistieron con cariño, preguntándole si le gustaría dibujar algo, Lucas finalmente respondió. Su voz era baja, casi un susurro, pero firme. Es mejor mantener todo oculto. Nadie realmente lo cree. Fue como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Esas palabras revelaron una herida mucho más profunda que cualquier herida. Revelaron incredulidad, la sensación de que gritar o expresarse no sirve de nada, que incluso cuando se muestra dolor, el mundo prefiere cerrar los ojos. Lucas había aprendido demasiado pronto que, para algunos, la verdad es invisible. Hoy, Lucas vive un día a la vez. Poco a poco va permitiendo pequeñas sonrisas, breves risas, mínimos gestos de confianza, pero el cuaderno sigue cerrado. No porque no tenga historias que contar, sino porque todavía necesita reconstruir algo esencial, la fe en que su voz merece ser escuchada. Quizás algún día vuelva a escribir. Quizás, con tiempo y amor, descubra que no todo el mundo vuelve la cara ante el dolor. Pero hasta entonces, tu silencio seguirá diciendo más que cualquier palabra. Un silencio que ya no es de miedo, sino de supervivencia, de aquellos que aprendieron a proteger lo que el mundo no supo proteger. ¿Cuántos niños como Lucas todavía escriben su dolor en silencio? ¿Qué harías si encontraras un cuaderno como ese? Deja tu respuesta en los comentarios. Tu voz puede inspirar a otros a no permanecer en silencio, y si esta historia te conmovió, dale me gusta, compártela y ayuda a dar voz a aquellos que nunca han sido escuchados.